Bueno, muy buenas noches a todos. ¿Cómo me escucha mi Coronel Villamarín? Ahora sí, perfecto. Ok, bueno, muchas gracias. Buenas noches, 6:05. Ya estamos en transmisión directa vía YouTube también. Estamos por nuestro canal aquí en la sala Zoom, atento de mi Coronel Castillo que nos ponga en el Facebook. Bienvenidos a todos a esta su sala, su aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Un saludo muy especial desde las montañas de Dos Quebradas, aquí en Don Manolo Café, que nos ofrece este espacio para poder compartir entre ciudadanos, entre amigos, entre personas comprometidas con este compromiso que tenemos con la transformación de mejores ciudadanos y la formación de estadistas. Pues bueno, bienvenidos todos. Tendremos la última sesión de nuestro seminario en la aplicación de estadística y táctica en la vida política. Y para hoy tenemos unos análisis de algunos aspectos políticos basándonos y haciendo el análisis y la relación a los principios de la guerra. Nicole Villamarín, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, mi Coronel Carrascal. Entonces, vamos adelante, por favor. Del mañana se puede edificar. Soldados de Colombia, la luz de vuestras armas es un reflejo heroico del sol de Boyacá, que al proyectarse en medio de espadas y banderas, las sendas de la patria por siempre alumbrará. Se puede edificar. Si en cada cero brilla el temple de otros siglos, si son nuestros fusiles herencia de otra edad, la empresa es hoy la misma, recargue con nuestra sangre las cruces de los próceres y el árbol de la paz. Gloria, gloria al soldado, y que su fama corra por el solar nativo, en crónica y cantar, y que solo a la recia medida de su pecho la patria del mañana se puede edificar. Muy lindo. Bueno, entonces, con este homenaje a nuestro Ejército Nacional, terminamos en el día de hoy el seminario, taller, análisis de casos políticos frente a los principios de la guerra, es el título de la conferencia de hoy. Y el seminario se llama Estrategia y Táctica Militar aplicada a la dinámica de la política. Entonces, como les decía, en el día de hoy terminaremos esta jornada académica y aprovechábamos para hacer un homenaje a nuestros soldados colombianos que diariamente ofrendan hasta su vida por darnos la paz y la libertad a los colombianos y la seguridad en el continente. En el día de hoy vamos a ver algo muy interesante para el cierre de este ejercicio, que es un análisis acerca de los principios de la guerra frente a casos políticos sucedidos en el planeta. Entonces tenemos para el efecto
las ayudas que ustedes están viendo en pantalla. Hablar de la guerra y de la política, como lo hemos tratado en esos últimos 6 ejercicios académicos, nos da una analogía y una interacción bastante cercana a las realidades de lo que vive el ser humano en su dinámica integral de la vida política, geopolítica, económica, cultural, social y sobre todo lo que viene para el mundo. Tomamos para el caso de hoy como base un ejercicio que ya habíamos hecho y es mirar las 3 posiciones de 3 expertos en estrategia, como fueron Boffre o Boffré, el francés, otros le dicen Bifré, a von Clausewitz, el alemán, el prusiano, y a Little Hart, el inglés. Cada uno de los 3 enfocó desde su perspectiva la estrategia como la visión macro de la realidad de la guerra y desde luego de la política. Máxime que el señor Clausewitz fue muy claro en su propósito y demostró en este triángulo que la política siempre está en la parte superior. Y lo hemos repetido aquí, que el problema de nuestro continente es que las dirigencias políticas confunden la política con la politiquería y con los intereses personales de ellos y no con los de las naciones. Pero estos 3 señores, de una u otra manera, nos la hicieron ver como algo de un nivel superior. El señor Boffre o Bifré nos enseñó que la parte superior del triángulo que maneja los destinos del Estado es la estrategia total. El señor Clausewitz la llamó simplemente la política y el señor Little Hart la llamó la gran estrategia. Luego los tres coincidieron en que hay un nivel estratégico general que está en el medio, pero mientras Boffré los divide en 2 subcapítulos, el señor Clausewitz la domina en uno solo, como la estrategia clásica de lo que llegaría a ser la guerra total. Y ahora que enlacemos todo esto, entenderemos mejor el tema de la guerra total. Y Little Hart la resumió simplemente en los 4 dominios. ¿Cuáles dominios? Pues el político diplomático, es decir, lo interno y lo externo, el psicosocial del poder psicológico y social de su pueblo, el económico, sin el cual no gravita ninguna seguridad, y el militar, que es la fuerza con la que se representa la potencialidad del Estado. Como vemos, insistimos, el señor Clausewitz lo consideró como un dominio muy concreto, porque se dedicó mucho a la estrategia napoleónica y pues las guerras de Napoleón fueron básicamente de dominación militar, aunque tenían los otros elementos. Ya Little Hart estudió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es uno de los últimos pensadores militares grandes que ha dado el planeta y lo enfocó mucho en los 4 aspectos y prácticamente las escuelas militares del mundo siguen estos 4 aspectos. Pero además lo dividió el señor Boffré en una parte específica que es la estrategia operacional. Los demás la conceptaron que está toda dentro del paquete. Pero esto aquí es cuestión, dijéramos, de gustos y de entendimiento para dónde vamos a llegar. Pero finalmente los 3 coinciden en que la táctica es la base de la pirámide de la estrategia de la seguridad de los estados y de la proyección de los estados. Y nosotros hemos insistido aquí que para la política hay que tener táctica y le decimos siempre a quienes desean participar en eventos políticos y nos acompañan en estos conversatorios, es que primero hay que preparar todo este conjunto de cosas, hay que estructurar las tácticas a partir de las estrategias y viceversa, o deductiva o inductivamente, pero hay que hacerlo para que coincidan, porque si esta base no es fuerte, el edificio se cae. Desafortunadamente, el gran error, como lo vemos en esta pirámide, de muchas de las personas que desean participar en política, no solo en Colombia, sino en el mundo, hablo en su conjunto, donde no hay una cultura política formada, es que quieren llegar de una vez a habitar aquí en este espacio superior, sin haber entendido que hay que construir toda esta base hay que construirla y hay que formar
en política, en geopolítica y en temas estructurales de estrategia y de táctica a todas las personas que van formando este equipo. De lo contrario, se repite lo mismo de siempre, es que los políticos tradicionales en Latinoamérica muy poco se interesan de construir estas bases fuertes de la pirámide. Se preocupan es por llegar a pelechar de lo que ya hay. Parten del principio de que esto ya está construido y hay que llegar a repartirlo para colocarle la cereza al ponqué. Entonces, si lo miramos, para ellos el ponqué es esto. Esto para ellos no existe porque es la base humana que manejan y manipulan con la corrupción, y aquí es donde está el poder importante, que es la repartición, la repartija de presupuesto y burocracia, y aquí están ellos como la cereza o la rosita bonita que se le coloca al pastel o el adorno que dirigen desde arriba. Entonces, este cuadro nos es claro, perfectamente claro, de cuál es la estrategia, la táctica y la política, sobre todo pensando en la construcción de un país, porque lo insistimos mucho y lo reiteramos, si se va a participar en política, no es simplemente para hacer parte de lo que está mal y seguir allí, no es para hacer cambios, y si se hacen cambios es para mantenerse, y si se va a mantener pues tiene que tener una táctica muy fuerte sobre la base, unas estrategias operacionales que repetimos para estos dos son una sola en cada caso, y trabajar efectivamente sobre lo político y diplomático, sobre lo psicosocial, sobre lo económico y lo militar. La teoría del poder y del Estado lo resume todavía más fácil, que la función de un Estado se parte aquí en dos, en esta parte, se parte aquí en dos líneas. Una que es el bienestar de la comunidad y el otro que es la seguridad. Y entonces prácticamente, si lo miramos, lo político y lo diplomático y lo psicosocial serían lo que tienen que ver con bienestar para que el pueblo esté bien, contento, tranquilo, estimulado. Y lo económico y lo militar son lo que dan la seguridad. Así es de que, explicación sencilla, este cuadro es un cuadro maestro que nos da la figura de lo que es la táctica y la estrategia para entender la política, y no fue diseñado por políticos, sino por militares. 3 militares, el general Boffré, el mariscal Clausewitz y el capitán Little Hart, un inglés, un alemán y un francés. Construyeron este esquema que seguramente duraron mucho tiempo construyéndolo, pero que nos queda absolutamente claro. Para uno, la estrategia total está arriba, que es para Clausewitz la política que dirige el Estado, y para el otro señor la gran estrategia que dirige todo, la paz y la guerra. Los tres coinciden en que hay unas estrategias generales, uno la parten en dos, Boffré la parte en dos, Clausewitz la deja como unos, y el señor Little Hall la deja como una sola. Pero repetimos, si lo miramos de un concepto claro de lo que es el Estado para nosotros, para los latinoamericanos, entonces está dividido aquí en dos partes, el bienestar y la seguridad. Y si miramos, el bienestar está en lo político, diplomático y lo psicosocial, porque son todas las medidas que se toman para que el pueblo esté bien, lo económico y lo militar para que haya seguridad. No quiere decir que esto no se interpole o se extrapole o se una uno con otro, porque eso es la estrategia precisamente, es conjunto de sinergias. Pero repetimos, para que eso exista hay que hacer una táctica. Así es de que si se quiere participar en política, hay que mirar este triángulo tan elemental de la línea transversal de la estrategia y de la táctica, que es la base. Entonces, para poder ser fuertes en política hay que construir una base fuerte con tácticas. Así de sencillo. Bueno, entonces, para poder entrar en materia, miremos los 4 conceptos básicos que tenemos que dominar o conocer o manejar al dedillo de cómo funciona la política internacional, nacional y en esencia la geopolítica que las articula las dos. Reiteramos, y lo hemos dicho muchas veces, que la visión geopolítica debe tener una visión interna de desarrollo del país. Los chilenos lo llaman geopolítica interior, en Colombia se llama simplemente desarrollo nacional, y una política exterior que proyecte el poder de ese Estado. Entonces comenzamos, y lo hemos repetido, pero lo volvemos a decir para que fijemos esos conceptos. El inglés Halford Mackinder, a finales del siglo XIX, dijo:
que quien domine aquí un pivote estratégico que pasa por Europa Central y llega hasta el Medio Oriente y el Golfo Pérsico, quien domine ese pivote domina a Eurasia, que es esta parte, pero a su vez viene a dominar a una gran isla mundial que incluye al África y por extensión Australia o Oceanía. Quiere decir que domina el mundo. Esa es la teoría de Mackinder. Claro, tiene un montón de explicaciones y dice por qué, porque todas las guerras de la humanidad han pasado por este epicentro, porque aquí se encuentra Oriente con Occidente, porque aquí es donde ha estado el desarrollo de la humanidad, porque es donde está el mayor poder económico o estaba en ese momento, etcétera, etcétera. Pero a este señor se le ha anticipado a alguien que le dijo algo muy claro: el día que China se despierte va a sacudir el mundo. Y no es que estemos hablando aquí de historia universal, filosofando muy alto, sino que es que quien quiera participar en política tiene que estar sintonizado y sincronizado con lo que pasa en el mundo. Lo demás, como lo decimos muy folclóricamente aquí, es ir a pensar únicamente en el refrigerio de los soldados, y ahí está muy corta esa visión frente a lo que pasa, porque el mundo, ahora que es una aldea globalizada, anda a N.000 kilómetros por segundo, y quien se quede de la era del conocimiento, pues simplemente no va a poder liderar comunidades o va a permanecer en el tercermundismo, como lo vamos a ver de manera preocupante si aplicamos los principios de la guerra al desarrollo de unos bloques económicos, que es la parte final de este ejercicio. Bueno, y luego apareció el señor Alfred Thayer Mahan, un estadounidense, capitán de navío y luego vicealmirante, contraalmirante de la Armada de Estados Unidos, que concluyó que para controlar todo esto se necesitaba controlar este espacio que aquí está en negro, pero que todos sabemos que es azul, que son los mares, y que para controlar los mares había que tener una armada de guerra muy fuerte, una armada comercial muy fuerte, unos puertos, una capacidad de comercio muy fuerte y sobre todo manejar las colonias desde el punto de vista de someterlas al arbitrio de quien tuviera el poder. Y en 1909, en vista de los desarrollos que ha tenido la incipiente aviación ya con fines militares, un italiano, Julio Duhet, dijo que el futuro del control del mundo estaría en quien tuviera el poder aéreo, y dio unas explicaciones muy importantes. Dio: lo que dice Mahan es cierto, hay que controlar los mares; lo que dice Mackinder es muy cierto, hay que controlar la tierra, pero si no se tiene la superioridad en el aire, difícilmente se logra ese poder geopolítico, por una razón muy sencilla: porque el que lo tenga puede destruir todo lo que haya por debajo, porque la Fuerza Aérea no tiene fronteras, porque la Fuerza Aérea se puede mover para un lado o para el otro, y porque tiende, dijo en su momento, en 1909, a perfeccionarse y a hacerse cada vez más capaz. Entonces, hasta ese momento eran las tres teorías, pero ya en la época de los años 50 apareció una nueva teoría que los geopolitólogos la han unido con el poder aéreo, que es la aeroespacial, y va mucho más allá, porque en ese momento el gran sueño del hombre era llegar a la luna, y estaba esa pugna entre la Unión Soviética y Estados Unidos, cuál de los dos llegaba primero a la luna, y llegó primero Estados Unidos. Entonces se decía que ya Estados Unidos era el dueño porque controlaba la luna, y le colocaron unas clasificaciones L1, L2, L3 y L4, dieron: quien domine L1, L2, L4 y L5, en especial L4 y L5, va a ser el que domina completamente la Tierra. Esa fue la conclusión que se sacó en los años 60 y 70, pero resulta que ahora ya Estados Unidos está pensando en Marte, ya está fomentando la ida a Marte por N razones que todavía los legos en la materia no conocemos, pero que día a día van apareciendo. Entonces todos preguntaremos: bueno, ¿y entonces el poder nuclear qué? Pues precisamente el poder nuclear, si lo vemos, está articulado ahora a estos tres poderes. O sea, la capacidad nuclear de reaccionar en tierra, la capacidad nuclear en los mares y la capacidad nuclear aérea, y por qué no aeroespacial, si es que tienen que ir a hacer rupturas especiales a los planetas o los exoplanetas o la exopolítica, como se inventaron esa palabra ahora dentro del lenguaje del estudio. Pero bueno, es que esto no es simplemente pensar
que es una información para países muy poderosos y que nosotros lo que tenemos que seguir peleando aquí es por las tapas de las cantimploras de los soldados. No, es que si no conocemos esto y no entendemos para dónde va el mundo, pues simplemente no sabemos para dónde vamos. Entonces, esa es la realidad geopolítica, la veíamos, repetimos, con un triángulo muy claro que nos dicen que hay que tener una estrategia total o una política o gran estrategia que está arriba, pero para que eso sea fuerte hay que construir primero las bases. Lo decimos muchas veces en el ejemplo, que nadie se va a vivir a un edificio, en un penthouse, si no ha construido el edificio de abajo hacia arriba, y si el edificio no tiene los servicios públicos, y si el edificio no tiene ascensor, y si no tiene seguridad, y si no tiene puertas, si no tiene ventanas. Entonces, para llegar a ocupar este penthouse hay que construir todo esto, y para construir todo eso se necesita partir de la base de entender esto. Porque en el caso de Colombia tenemos una buena capacidad terrestre, es un país con 1.100.000 kilómetros cuadrados, tenemos 1.000.000 de kilómetros cuadrados de mar territorial que nos puede dar una capacidad marítima muy interesante por desarrollar, y tenemos una capacidad aérea tanto comercial como de fuerza militar que es importante, pero hay que mejorarla y hay que fortalecerla. Entonces, estos temas son esenciales, repetimos, para poderlos aplicar en esto, para hacer política, porque lo demás es ir allá a hablar de qué vamos a hacer y vamos a hacer sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin ninguna bases. No tenemos ni poder aeroespacial ni capacidad nuclear, pero deberíamos estar fomentando esos estudios. Y lo hemos reiterado en mil veces, como lo vamos a ver más adelante. Quienes nos han sacado la ventaja le han dedicado mucho esfuerzo a un aspecto que es esencial y que quien quiere hacer política tiene que defenderlo a rajatabla y promoverlo e impulsarlo. Es la investigación científica. Un país que no tenga investigación científica es mejor decir que no es un país, y nosotros desafortunadamente estamos en ese caso, y a veces ponemos el ejemplo de Israel, que en 3 años seguidos patentó 10.000 inventos tecnológicos y científicos, y Colombia apenas 4. Entonces la diferencia es monumental, y los inventos que patentó Israel son para influir en la tecnología en una forma muy ágil y en el desarrollo mundial, y los colombianos pues no tanto. Entonces, importante, repetimos, entender esa pirámide que acabamos de ver y entender que sobre estos 3 aspectos geopolíticos gravita realmente la forma de hacer política. Y nos devolvemos aquí porque es importante resarcirlo, que es en lo psicosocial y en lo político diplomático, que hay que fortalecernos mucho, pero también en lo económico y lo militar. Entonces, hay que fortalecer la formación de líderes políticos a los que les quepa el país en la cabeza. No es una sola persona, señores, es un equipo. Y si no pensamos en equipo, sino siempre insistir en que este va y representa y abre camino, estamos perdidos. Y si no utilizamos el poder psicosocial que se utiliza, es construyendo esto que está haciendo la fundación, es transmitiendo el conocimiento permanente y pidiéndoles a ustedes que lo multipliquen y lo multipliquen para que se riegue como células y todos estemos hablando en el mismo idioma y en el mismo sentido. Y a la vez, pues hay que pensar y proyectar la política es para construir una base económica fuerte. Y desde luego que el país tenga una capacidad militar fuerte, porque ahora sí, como lo vamos a ver en lo que viene, nos va a dar más claridad. Entonces, vimos que los ejércitos, las fuerzas militares del mundo consideran que la guerra tiene unos principios que son inmanentes, inalienables, inmodificables, pero no todos los ejércitos ni todas las escuelas militares tienen los mismos principios. En el caso colombiano tenemos estos 10. Algunos dicen que son estos 9 sin el apoyo a la población civil y otros que no. Es cuestión de gustos. En otros ejércitos dicen que no son sino 7, que son 8. Hay otros que tienen hasta 12. Pero el punto es que vamos a trabajar sobre estos 10 que hay aquí, y no sobre todos, sino sobre algunos que interpolan con los otros. Ahora, ¿qué son los principios de la guerra? Pues son la esencia por lo cual se conduce una guerra. Acabamos de ver el triángulo de la geopolítica, el triángulo de la estrategia, el triángulo de la política y el triángulo de la táctica, en el cual nos dice que todo tiene un ordenamiento, tiene una estructura y una organización. Y la guerra
para poderla dirigir bien hay que manejar estos principios, que tenga un objetivo a donde llegar, que se utilice bien la masa, o sea, la fuerza suficiente, que no se desgasten las fuerzas, sino que se dosifique el trabajo, que tenga un mando y un control, y lo hemos insistido, porque cuando no se ha participado en política, como es el caso nuestro, se tiende a cometer un error, es a decir que democracia o que la transversalidad consiste en que cada uno puede decir lo que quiera, hacer lo que quiera, y que no hay una estructura, y eso se llama anarquía. No, hay una estructura de mando, de gobierno, de autoridad en la política y en la guerra, y eso lo analizamos ya en varios eventos anteriores, y hoy seguramente lo puntualizaremos de vez en cuando. Decíamos que la maniobra es el momento estelar, es como el jefe político o el comandante militar demuestra su sapiencia y su habilidad con la forma como maniobra a sus tropas. Decíamos que para la guerra son soldados con fusiles, y para la política son las huestes electorales, cómo se maniobran, cómo se utilizan para ganar en la guerra las batallas y en la política las elecciones. Decíamos algo muy importante, que es la mentalidad ofensiva. Ofensiva es que así se esté haciendo un movimiento retrógrado, lo que se tiene en mente es el contraataque, la destrucción, el ataque de desarticulación, el ataque a un objetivo limitado, pasar inmediatamente nuevamente al ataque. Es decir, la ofensiva debe ser la mentalidad permanente del soldado. Y decíamos que defensiva se ve, es como un procedimiento de defensa, más no como una mentalidad de rendirse antes de. Y hablábamos de que estos tres aspectos, seguridad, sencillez y sorpresa, se intercalan, y que anoche, por ejemplo, que veíamos tanto lo de la operación Jaque y la analizamos, se insistió mucho en lo de la seguridad. Sencillez, porque lo bueno, si breve, dos veces bueno. Entre menos complicadas las cosas, más fácil de hacer, y entre más se faciliten los escalones de mando, de dirección y de ejecución, tanto en la política como en la guerra, es fácil. Y sorpresa es porque está muy relacionada con la seguridad, y hay que golpear donde menos lo espera el adversario, tanto en la política como en la guerra. Y en la política sí, este principio de la población civil es fundamental. En la guerra también, porque si un ejército ocupa una zona y llega a destruir y a hacer daños, pues le nacen partisanos, y a cada rato le van a volar los tanques, le van a asesinar los soldados, se los van a pistolear, como tantas películas que hemos visto de la Segunda Guerra Mundial y de lo que pasa en las zonas donde hay operaciones. Y si es en guerra de guerrillas, con mayor razón, porque es un combate que se libra dentro de la población civil. Pero en la política, si se mira, es que el apoyo de la población civil debe ser constante, permanente y todo el tiempo, porque ahí están los votos, y con ellos es que se hace la política y se puede prolongar. Pues reiteramos que cuando se participa en política no es participar por ir, sino es participar por llevar proyectos, por transformar y por quedarse mucho tiempo con sus proyectos venideros en el poder, y para eso es esencial la población civil. Así es de que principios de la guerra completamente ajustados a la política. Además, porque como lo hemos analizado tantas veces en esta aula virtual, si aplicamos la famosa frase de Mao Zedong, la política es como la guerra, pero sin sangre, y la guerra es como la política, pero con sangre. De resto, todo coincide, todo cala, y estamos todos invitados a profundizar en los manuales de táctica y estrategia militar para formar más criterio básico y esencial sobre la política y la guerra. Entonces miramos que lo que está ocurriendo en el mundo en este momento es algo muy interesante que no se había visto en las otras guerras ni en las otras etapas de la humanidad, y es que se está haciendo una guerra total. Habíamos explicado que para el señor Hitler, Mussolini y el señor Stalin, la guerra total era un concepto de vincular la población civil de lleno a la guerra, a la política. Para ellos no hay diferencia entre la política y la guerra, porque la una era interactuante con la otra en su esquema de los ismos: nazismo, comunismo y fascismo. Ellos tres consideraban que la población civil es como un elemento de esa política, que son unas líneas de acción que unen a la población con la política, y que la política era la guerra y la guerra era la política, y por eso fue tan compleja la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron que llegar los americanos a
decidir el problema de otra manera, porque además en el lejano oriente, en Tokio, también había una mentalidad igual. Y eso venía de las escuelas geopolíticas que se habían formado a finales de siglo y que estaban de una u otra manera juntando los conceptos de Mahan, de este señor Hartford Mackinder y de Duhet. Realmente ellos estaban articulando todo eso. Y para garantizarla le metieron algo fundamental que es la guerra psicológica. Esa guerra psicológica o las maniobras de operaciones psicológicas o las operaciones psicológicas, la acción cívico-militar y el gobierno civil-militar articulado en un solo paquete, es parte de esa guerra total. Inclusive Hitler y sus asesores, particularmente el señor Goering, la llamaron la guerra de nervios. Hay que causar tal desazón en el adversario que nuestra política le entre mentalmente y lo convenza de que estamos ahí. Y la Unión Soviética estaba pensando exactamente lo mismo, solo que decían que era la guerra por la madre patria y la guerra por la liberación de los pueblos y la eliminación del capitalismo. Pero el concepto era el mismo, un concepto totalitario, y ahí vimos que Hitler llevó al frente de batalla niños de 14 y 15 años, no solo porque ya no quedaran más hombres, sino porque era la forma en que se vendía la idea. Entonces ven ahí ustedes ahí un concepto de guerra total que va a variar ahora un poco, pero que tiene los mismos ingredientes. Entonces, en este momento el mundo está viviendo una amenaza del uso de la fuerza que comenzó en la Segunda Guerra Mundial, cuando, al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando se desató la Guerra Fría. Y realmente lo que se busca en este momento por medio de las potencias es el dominio geoeconómico, particularmente enfocado en el comercio y en la tecnología. Denle la vuelta por donde la den ustedes y verá que finalmente, como todo nos gusta sencillo, confluye en esos dos puntos. ¿Comercio de qué? De todo, hasta del conocimiento. Y tecnología enfocada en la 6, en la 4G, la 5G, la 6G, y no sabemos cuántas G más llegarán. Pero esencialmente ahí gravita lo que está pasando en el mundo. El problema, para que comencemos a reflexionar, es si esa es la tendencia de los próximos 100 años en el mundo. Como dicen los gringos, where are we? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos estamos ya en este entorno del comercio fuerte para ser potencia comercial o para estar compitiendo? ¿O estamos en este entorno de tecnología? Y entonces ahí sí nos resulta como el cuento del enamorado pobre que quiere conquistar a la niña rica del pueblo. Ni lo uno ni lo otro. Entonces no estamos ni fuertes en el comercio ni fuertes en tecnología. Estamos fuertes en matarnos como animales entre nosotros mismos, peleando por polarizaciones y defendiendo a X o y en las mismas intrigas desde cuando nacimos como república, cada quien tirándole al otro. Bueno, y finalmente todo eso apunta a una guerra total. Y esa guerra total vuelve y da la vuelta, como ustedes la miran, y tiene el latente uso de la fuerza como en la filosofía antigua. Le está pendiendo sobre el cuello la espada de Damocles para cortarle la cabeza. Entonces, esa amenaza del uso de la fuerza la tienen las grandes potencias y la tienen los países gobernados por dictadorzuelos y por sátrapas que no ven más allá de la nariz, sino la amenaza del uso de la fuerza pensando en defender su casta, sus intereses, su grupúsculo, y no pensando en el futuro ni de su país, ni dentro de una región concertada. Y ahora que miremos los principios de la guerra, sí que nos va a dar duro ese golpe cuando comencemos a mirar las regiones. Entonces vemos que aquí hay una tendencia, como lo llaman en este mapa, a la colonización del siglo XXI, y esa colonización del siglo XXI ustedes la ven ahí, Francia por un lado, China por otro y Reino Unido por otro, dueños de este continente, y el que mejor está haciendo la colonización es China, porque ya lo explicamos y lo tenemos que tener claro, que China lo que hace es llegar y montar una cabeza de puente, como aquí en Mombasa, monta su cabeza de puente aquí en Mombasa y lanza las tropas en
en términos militares, aquí lance su estrategia económica con carreteras y con ferrocarriles y va y ubica en profundidad el territorio que quiere conquistar. Entonces nosotros, si miramos para el lado nuestro, para el lado colombiano, sabemos que tenemos un hinterland desde La Guajira, dándole la vuelta hasta el Chocó por todos los márgenes de Colombia, que ha estado históricamente olvidado y que China sí puede llegar aquí aprovechando los políticos corruptos que se dan silvestres en esta región y puede conquistar eso porque nos está dando el ejemplo como lo ha hecho aquí. Aquí vemos algo más complejo. Ven que llegó en Dar es Salaam, en Tanzania, y se botaron por todo el occidente, hacia el occidente y atravesaron el continente africano y están construyendo los ferrocarriles que les evite dar semejante vuelta a los buques chinos por aquí. Además que siempre lo hemos dicho, tienen en la mira a esta isla de Madagascar, que es la joya de la corona, con costa enfrentada con Australia sobre un mar que son territorial, que es sin dueños, un mar internacional, pero que ellos quieren hacerse los dueños desde arriba del mar de la China, que lo reiteramos muchísimas veces. Entonces ven ustedes que aquí, mientras Francia tiene una presencia militar para mantener sus colonias, estos serían anticipado metiéndole un desarrollo geoeconómico, pero siempre con la espada de Damocles, como lo decimos, el uso de la fuerza detrás. Entonces no están jugando, nos están diciendo qué es lo que vienen a hacer a Latinoamérica y nosotros aquí todavía peleando entre unos y otros y no nos damos cuenta que este continente hay que unirlo porque la amenaza no es contra un solo país, sino donde se abre el boquete, como en la teoría de la defensa, donde la penetración máxima se rompa, de ahí para allá la brecha se abrió y el enemigo puede meter los ataques concentrados, coordinados y permanentes de destrucción. Y ahí el enemigo geopolítico es China, porque nos lo está mostrando. Es que no tenemos que inventarnos nada ni ponernos a dilucidar si es o no, es que nos lo está mostrando y el mapa nos lo dice. Y vemos que esas colonizaciones que han hecho empresas internacionales como la Shell y la BP, la British Petroleum Company, solamente le están sirviendo de alimento para hacer todo su trabajo en la región. Y que Francia, que tiene una presencia grande, tiene una presencia militar, más no geoeconómica. Entonces, si miramos las cosas desapasionadamente, en términos geopolíticos, quiere decir que en 2 o 3 décadas todo esto estará con los ojos rasgados, amarillos y hablando mandarín, porque además lo vimos cómo lo están haciendo, construyendo escuelas de educación de mandarín y trayendo toda su tecnología y sus dirigentes y sus obreros, y los franceses simplemente tendrán que hacer lo que hicieron en Indochina, retroceder y devolverse para su tierra en Europa. Bueno, ahora entremos a mirar el primer principio de la guerra, que es el objetivo. El objetivo, y decíamos que toda operación militar debe tener un objetivo, toda operación política debe tener un objetivo, toda acción geopolítica tiene un objetivo. Entonces miremos los objetivos que están ahí entre algunos de los países que analizamos. Ustedes dirán, ¿dónde está Rusia? Sí, es que no hemos analizado Rusia, ni Australia, ni la organización panárabe, ni la organización panafricana, porque eso ya sería un curso completo para analizar cosa por cosa. Tomamos estos 5 como ejemplo, pero en particular para ver dónde estamos nosotros. Entonces miremos, decimos que todo debe apuntar a un objetivo y aquí está la reunión de los jóvenes ejecutivos planeando y cuál es el objetivo y hacia dónde apunta lo que se hace. Si lo que se hace no apunta a un objetivo general, simplemente se está perdiendo tiempo. Entonces, mire el objetivo de China, control total del mundo. Y hablábamos en la ayuda anterior de la guerra total. Entonces ya no es la guerra total simplemente de nervios y del uso militar primero que todo, sino aquí cambia de prioridades más no de objetivos. Hitler quería conquistar el mundo porque entendía muy bien la teoría de Mackinder del eje central, del eje que controlaba Eurasia, y de ahí se controlaba el resto de Europa y de África y de Asia. Esa era la visión de Hitler y eso no lo veía él, también lo vio el Kaiser. También el Kaiser quiso tener una armada muy fuerte, pensó inclusive antes de la Primera Guerra Mundial en invadir las costas de Estados Unidos. Hubo un plan para hacerlo, no es nuevo. Alemania construyó muchos submarinos en la Primera Guerra Mundial, o sea, estaba bien avanzada. Pero bueno, volvamos. China
control total del mundo. No se nos quite de la cabeza esto. Si vamos a negociar con los chinos, entendamos esto, por Dios. No es para llenar el bolsillo a los politiqueros corruptos que se dan silvestres en esta región, sino que China viene es por el control total del mundo, y hasta donde sabemos, Colombia también hace parte del mundo, ¿no? O sea que estamos en la mira. Estados Unidos tiene como objetivo permanecer a la cabeza del mundo, sin entrar en tanta explicación larga. La Unión Europea, como lo estudiamos aquí a lo largo de 14 sesiones que vimos, tiene un solo propósito: consolidar un bloque económico para de ahí avanzar en otros proyectos. Pero primero están enfocados en lo económico, siempre sustentado, lo hemos dicho, con el tema de los derechos humanos. Y estos otros 3 países que hemos visto en forma tangencial, pero no Israel, que sí lo vimos durante una semana, es crecer y crecer de mano de los aliados y seguir existiendo como potencias que son en sus regiones y en su sector. Y viene la pregunta, ¿y Latinoamérica qué? Y Latinoamérica también es Colombia, ¿no? No, pues, muy bien, gracias. Nosotros seguir dependiendo de lo que decida China, dependiendo de lo que decida Estados Unidos, dependiendo de lo que decida la Unión Europea, dependiendo de lo que decidan estos 3 y de lo que decidan todos. Porque aquí no, pues es la tierra sabrosa de las indígenas que bailaban muy bien y movían las caderas y divertían a los españoles. Y esta es la tierra donde se bota el grano de maíz y nace. Esta es la tierra donde todo está bien, y dejemos así las cosas, y que las élites que han malgobernado sigan malgobernando, y que los comunistas sigan diciendo que hay que repartir todo entre los pobres. Entonces, vean ustedes que en cuanto a objetivo, como principio fundamental de la guerra y de la política, Latinoamérica y Colombia, que es parte de Latinoamérica, está, pero bien lejos de todo lo que pasa. Y veíamos en una ayuda anterior que el mundo, el control geoeconómico quiere girar sobre 2 cosas: comercio y tecnología, y que ahí le podemos colocar en ese par de cajoncitos todo lo que gravita la geopolítica del mundo y la política interior de los países del mundo, y llegamos a una conclusión sin haber hecho un estudio tan profundo, que no estamos ni tibios ni en lo uno ni en lo otro, porque seguimos siendo tercermundistas. Entonces, insistimos aquí para reflexionar en el primer principio de la guerra aplicado a la política y a la geopolítica. Mientras estos piensan de una manera u otra ir controlando el mundo, aquí seguimos dependiendo de lo que digan, de que llegue. Entonces, si queremos, señores, participar en política, hay que entender esto, es que esos son los saltos que hay que proyectar, y hacia allá es que hay que formar las juventudes y formar el pensamiento del mundo. Pero un país donde le viven enseñando a los jóvenes que los falsos positivos los hizo el ejército para acabar con el pueblo y no sé qué, y que el señor Petro y el señor Timochenko es lo mejor, pues definitivamente estamos pero bien lejos del objetivo de China, y estamos pero muy lejos del objetivo de Estados Unidos, inclusive el de Israel, India y Japón. Para pensar, y para que ustedes, que tienen la gentileza de escucharnos, por favor le digan a todos sus amigos que entiendan que esto de la política no es salir a hablar por hablar, sino construir entre todos un proyecto con objetivos, y este primer principio de la guerra, objetivo. Ahora viene otro principio al que le dedicamos, pero bastante tiempo y mucho análisis en el seminario, y lo repetimos, y anoche lo volvíamos a hablar cuando hablamos de la jaque. La maniobra. Y decimos que la maniobra es el momento estelar del comandante, del jefe, cuando mueve sus fichas, mueve sus tropas y derrota al adversario. En la política, si es en la parte electoral, es el manejo de la masa, cómo consigue los votos. Y si es en la parte ya operativa de gobierno, de función gubernamental, es cómo utiliza tanto los recursos del Estado como su potencial político para manejar las situaciones y posicionarse bien. No con la corruptela que estamos acostumbrados aquí de comprar favores y dividirse el presupuesto, que el pueblo siga igual. Porque si se va a hacer política, repetimos, hay que tener en cuenta que se hace para mejorar las condiciones de un pueblo de manera efectiva, y para pensar que hay vidas humanas y hay otros elementos de por medio que garantizan el futuro de una región. Entonces miremos cómo es la maniobra china. Es una maniobra que tiene 4 elementos básicos, además de otros,
pero en los que hemos estudiado, concentremos en estos: comercio, corrupción, comprando corruptos en todas partes del mundo, préstamos a granel y sin problema para comprar países. Y eso nos lo ha advertido Adam Smith, que es el padre de la economía moderna, y nos decía una frase muy cierta que está en el libro La riqueza de las naciones: para destruir un país simplemente endéudelo. Y China está aplicando eso. Y si vemos, la teoría de Mahan la aplica China, la teoría de Mackinder la aplica China, la teoría de Duhamel la aplica China y la teoría de Collins la aplica China. O sea, están trabajando un proyecto eminentemente geopolítico, y aquí en esta parte del continente estamos completamente desubicados frente a lo que nos corresponde, y lo que nos interesa es en pequeñito cómo me posiciono yo, cómo posiciono mis amigos, mi familia, mi grupo, y ya. Y estos pensando en controlar el mundo, y la maniobra la tienen clarita: comercio por el mundo. Vimos aquí 15 planes quinquenales que llevan, 14 planes quinquenales, perdón. Llevan además la idea en unas etapas que la iniciaron con la Revolución China, luego con las 4 estrategias de los 4 planes, luego la Revolución Cultural de Mao, luego una revisión a esa revolución, y entraron ya en los planes quinquenales, y venían en los planes quinquenales y entraron a fortalecerlos con unos pasos estratégicos muy bien dados, y a partir de 2006 dijeron: en el 2025 todo es el Made in China, todo. Pero ya no es simplemente las baratijas y las invitaciones, sino meterle calidad, y todas estas baratijas e invitaciones dejémoslas que las hagan Vietnam y Singapur y otros países cercanos, y nosotros dediquémonos a hacer cosas de calidad y a robar tecnología, que esos son expertos. Corrupción, ya lo dijimos. Préstamos, han inundado de préstamos el mundo, que lo tienen muy relacionado con la corrupción. Entonces saben que esos países, mientras estén endeudados, no se pueden armar para pelear con ellos. Es elemental. Si le deben plata, ¿quién va a tener para comprar armas para defenderse? Entonces ya está envainado, está endeudado, lo tenemos ahí amarrado, y le vamos expoliando sus recursos. Facilito. Y por último, las incursiones, que lo vimos caso por caso, cómo se han metido a los Balcanes, cómo se han metido a Australia, lo acabamos de ver en el África, estamos viendo lo que hacen en Latinoamérica. Son incursiones activas, y no les interesa lo que les digan, sino que se van metiendo y van haciendo lo que llaman la amenaza amarilla o la invasión amarilla. Entonces es una realidad que debemos entender, y quien quiera hacer política en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en esta región, si no entiende esa amenaza china, pues simplemente está en otro mundo y termina siendo parte del problema. Estados Unidos tiene otra maniobra: sigue trabajando con la diplomacia, sigue metido en la ayuda humanitaria, aunque al señor Trump se le estaban yendo las de caminar, retirándose la OMS y otras organizaciones de la UNESCO. Préstamos también hacen Estados Unidos, pero lo manejan de otra manera, no tan agresiva como China, porque China es de frente: aquí ya quedó usted endeudado. Y eso sí, durante su carrera a llegar a esa posición siempre criticaron la actitud del Banco Mundial, pero están haciendo lo mismo y peor. Estados Unidos, tecnología, claro, es el país padre de la tecnología, y sigue manejando por ahora ese control. Comercio también es muy fuerte, y tiene unos TLCs con algunos sectores, tiene unas condiciones distintas a las que pone China, pero el problema es que China llega con obras de desarrollo y une la corrupción con los préstamos, y Estados Unidos no está en ese nivel haciendo lo mismo. No es que no lo haya hecho, no lo está haciendo en el nivel. Y Estados Unidos propugna por los derechos humanos. Para China eso no tiene nada que ver, porque ellos tienen la visión comunista de que el ser humano es parte de lo mismo que tenía Hitler y lo mismo que tenía Mussolini. El ser humano es parte de un proyecto político, y no importa lo que sufra, lo importante es que el proyecto político salga adelante. La Unión Europea, lo vimos aquí, maniobra muy bien alrededor de comercio y derechos humanos, pero tiene la debilidad que no se ha articulado, y que como no han podido formar una constitución, es todo un enredo, y la salida de Inglaterra o del Reino Unido con el Brexit también les complicó, pero existe, es un bloque importante y maniobra en el mundo. Bueno, Japón e Israel siguen la misma táctica que dijimos en el objetivo, la misma técnica: crecer de la mano de los aliados. Y Latinoamérica, volvemos a lo mismo: seguir dependiendo de la maniobra que haga China, de la maniobra que haga Estados Unidos, de la maniobra que haga la Unión Europea, de la maniobra que haga India, China, Israel, y
todo el que haga maniobras, porque es que nosotros tenemos la disculpa de que como somos pobres, no podemos fomentar una educación que se base menos en ideologización de los muchachos y más en tecnificación y en producción científica y mirando proyectos de desarrollo a largo plazo, porque esos además no les sirven a los políticos, porque ajá, lo que necesito es el contrato para seguirme enriqueciendo. Entonces, otro principio de la guerra que nos deja clarito que no estamos aplicando una guerra para el desarrollo ni aplicando esos principios en el desarrollo y la seguridad nacional. Bueno, veíamos también otro principio de la guerra que es la unidad de mando. Hicimos muchos ejercicios, insistíamos en que la unidad de mando no quiere decir esa transversalidad en que todo el mundo es anárquico, sino es una transversalidad donde hay unas estructuras del gobierno muy bien construidas y estructuradas para hacer lo que la gobernanza moderna se llama la policentría, la combinación y la experimentación a base de la información científica. Entonces, volvemos al tema. Aquí vemos en el gráfico que nos lo da clarito. Esa unidad de mando, como ven, tiene un montón de elementos que se articulan todos y son interdependientes y ninguno está aislado del otro y hay tecnología, hay comunicaciones, hay transporte aéreo, hay información satelital, bueno, todo lo que queramos ver está ahí metido dentro de esa unidad de mando que tiene que manejar la política moderna. Entonces, si alguien está trabajando en política y no tiene esta concepción, pues simplemente no está ubicado en el lugar que corresponde. Entonces, China maneja esa unidad de mando para inundar el comercio mundial y lo veíamos a partir de puertos, vías y ferrovías y aeropuertos y siempre montando la infraestructura. Decían los antiguos romanos, todos los caminos llegan a Roma. Hoy China piensa que todos los caminos lleguen a Pekín. Entonces lo está haciendo al contrario, desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Los romanos lo hacían era colonizando, conquistando, destruyendo e imponiendo. Estos van también haciendo lo mismo, pero con el comercio, la economía y ahora con la tecnología de punta, buscándole el precio más barato para ir inundando los mercados. Estados Unidos sigue propendiendo por formar bloques político-económicos afines a su ideología y a su pensamiento. Y la Unión Europea se mantiene esa unidad de mando en construcción, particularmente por lo que decimos, la dificultad que tiene de crear una constitución única por todos los aspectos que analizamos aquí en ese seminario que fue muy interesante. Y Japón e Israel vuelven y aplican lo mismo, crecer de la mano de los aliados, India, y están creciendo, están copiando, se están posicionando y van a parafrasear un poco a Napoleón diciendo que el día que se sacudan, que se despierten, van a sacudir el mundo también. Y volvemos al punto clave de la noticia. ¿Y Latinoamérica qué? No, pues seguir dependiendo de... O sea, mire, no tenemos objetivo, no tenemos maniobra y no tenemos ni unidad de mando para desarrollar esto. ¿Cómo es posible que un continente que habla un solo idioma, que tiene la misma tradición religiosa, que nos parecemos en costumbres, en comidas, en formas de ser, y no hemos sido capaces de articular ninguna organización porque todas son burocráticas, sirven para las fotos de los cancilleres del continente son muy pobres en visión geopolítica, porque dependen de gobiernos pobres en visión geopolítica y están en un entorno donde hay pobreza de visión geopolítica. Entonces no hay una unidad para pensar en un bloque como la Unión Europea, como Estados Unidos y como el que está construyendo China. Entonces nos parece que todo este mensaje es para llevarle a los docentes de las universidades, de los colegios, que pensemos todos en construir país alrededor de proyectos serios, de objetivos serios y no simplemente llegar al poder para que no gane este y no gane el otro, porque eso es seguir en lo mismo. O la idea que nos venden los que es que hay que votar por mí porque si vota por la izquierda se nos sube Petro y Robledo no ha hecho nada en todos los años. Sí, pero es que los que están ahí tampoco han hecho nada y por eso es que Petro y Robledo han cogido fuerza. Entonces, es que tenemos que pensar en esto. ¿Cuál es la unidad de mando? ¿Cuál es el liderazgo que Colombia ejerce hacia adentro y hacia afuera? ¿Cómo es que miramos todo lo que tenemos y decimos, este continente o esta región tiene esto, articulemos estos esfuerzos y los desarrollamos así y negociamos de tú a tú? Ese es el punto. Y ahí es donde necesitamos esa unidad de mando que no existe
en Latinoamérica. Ahora hablábamos de otro principio que es valiosísimo, la ofensiva. Es actuar, ser proactivo, entrar a provocar la reacción del adversario, hacerle reconocimientos en fuerza, hacerle ataques coordinados, ataques frontales, envolvimientos. Esa es la táctica y es la estrategia militar. Pero en la política tiene que ser eso, y con más veras en la geopolítica y en el desarrollo de los pueblos. Entonces China está utilizando una estrategia muy fina, paso dado, paso asegurado y amenaza del uso de la fuerza. Y cada vez fortalece más su capacidad naval, su capacidad aérea, su presencia en el mar de China, su presencia en los demás mares, su inyección económica donde están, porque están pensando en su objetivo y están desarrollando su objetivo, es decir, son ofensivos. Pero nosotros interpretamos en esta parte del continente la ofensa es como la agresión y como pelear entre los que tenemos que construir todo este proyecto y no pensar en grande como está pensando China en ocupar el mundo. Estados Unidos sigue trabajando la ofensiva mediante la presencia humanitaria. Ven ustedes que el señor Biden ya regresó a la OMS, Organización Mundial de la Salud, regresó a la UNESCO y está buscando que la presencia en los organismos multilaterales de Estados Unidos sea fuerte porque entiende que la ofensiva política de su país tiene que ser hacia afuera con mucha potencia para evitar que los demás le quiten esa preponderancia que han tenido desde el año 45. También sigue insistiendo en los préstamos, claro, para eso está el Banco Mundial, el BIRF, y está el uso de la fuerza donde tiene que actuar y siente que sus intereses están siendo agredidos. No es que China no tenga la capacidad de hacerlo, es que lo tiene reservado para cuando esté más fuerte y sienta que sus intereses se le afectan, ahí se utiliza la fuerza. Esa es la forma, pero la ofensiva china en este momento es económica, geoeconómica y tecnológica. Bueno, la Unión Europea entonces ya está haciendo su ofensiva por el mundo con comercio, haciendo N tratados de libre comercio, con la educación, llevando mucha gente a que estudie allá y que se prepare dentro de la visión de desarrollo europeo y regrese a los continentes a servirles de enlace para que la Unión Europea se posicione. Eso es lógico. Y desde luego con el tema de los derechos humanos que ha sido muy persistente. La Unión Europea, aunque tiene problemas internos, pero dijéramos que son los tres enfoques. Israel, India y Japón están buscando la ofensiva con un posicionamiento regional y lo están logrando. Lo están logrando. Entonces India por su parte se le ha convertido en un dolor de cabeza a China y es el único alfil que tiene Occidente para bloquearle esa expansión, pero ya ha avanzado muchísimo y ha desarrollado unas líneas interesantes con el collar de perlas y con la ruta de la seda que ya no se las van a controlar ni a suspender tan fácil y que ya el problema pasó a un escenario mayor que es la amenaza del uso de la fuerza. Entonces esa geoeconomía, esa tecnología, esa guerra total está ahí pendiente con la propaganda que ahora es mucho más fuerte que en la Segunda Guerra Mundial, donde se decía que la propaganda llegó a su máximo nivel, ahora es más fuerte con las redes sociales y con todo lo que circula por el mundo, que lo que se diga en Mozambique está al mismo instante siendo escuchado en el norte de Moscú o en el oriente de Nueva York, en el continente americano. Bueno, y volvemos al punto otra vez de la tragedia nuestra. ¿Y cuál es la ofensiva de Latinoamérica? A ver, ¿cuál es el líder que tenemos en Latinoamérica como país que dice, oye, enfoquemos toda esta cuestión del desarrollo comercial? No, dependemos de que Estados Unidos diga si nos unimos al Pacífico, dependemos de que China nos diga que nos compra los aguacates y el banano, o el petróleo de Venezuela, o las piedras del Brasil, o la soya del Brasil, o la carne de Argentina, y ahí estamos. Y Colombia hace parte del problema, no es parte de la solución, es parte del problema. Entonces, queremos invitar a quienes asisten a estos, pensar en todo esto, si es que queremos hacer política de verdad hacia adelante. Bueno, ahora miramos que unimos aquí los dos elementos, masa y economía de fuerzas, que es utilizar todo el poderío, o sea, todo ese poder que mirábamos en la pirámide económico, social, político, diplomático. Vemos que China se utiliza en forma masiva y en forma gradual y tácticamente colocadas sus tropas geoeconómicas y políticas sobre el tablero de la geopolítica en el mundo, con el petroyuan, lo explicábamos muy bien cómo lo hace, con lo que acabamos de explicar del Made in China 2025 y que dicen que en el
2049, cuando cumplan su centenario, tienen que ser la primera potencia del mundo en todo. Y están trabajando para eso. No sabemos si lo logran, pero están trabajando y lo han demostrado que sí cumplen lo que se propone. Estados Unidos ya está en Marte, está hablando de tecnología, sigue con el poder militar más fuerte del mundo y con el petrodólar. Y la Unión Europea tiene su eurozona, los TLC, los cada vez los fortalecen más. Hay problemas, no vamos a decir que es perfecto, pero lo están haciendo. Tienen una apertura grande con China a ver cómo le bajan la temperatura y cómo aprovechan esa expansión sin ceder, veamos lo del puerto de Trieste y lo del puerto de Grecia. Y tiene el problema de las colonias, en especial el Reino Unido y Francia. Entonces, ahí hay algo interesante de analizar frente al empleo de la masa y la economía de fuerzas, cómo utilizan todo ese potencial de sus poderes, esos tres. Israel, India, están otra vez, dentro de lo que hemos dicho, están creciendo de las manos de los aliados, pero van avanzando en sus proyectos. Y Latinoamérica, muy bien, gracias, perfecto, estamos en lo mismo y seguimos en lo mismo. Ahora, si tomamos todos los principios de la guerra que hemos visto, que son básicamente los 6 primeros, y le agregamos los 3 siguientes de seguridad, sorpresa y sencillez, pues vemos que nuevamente los 3 primeros, China, Estados Unidos y la Unión Europea, de los que estamos estudiando, los aplican perfectamente en su política interna y externa, y nosotros todavía no hemos entendido ni siquiera que existen esos principios. Entonces la diferencia es grande, la tarea es muy grande en política y en geopolítica. Hasta aquí, mi coronel Carrascal, termino mi exposición, no quiero alargarme más porque una exposición demasiado larga es aburridora, entonces queremos que los asistentes nos den sus puntos de vista sobre esto, no conferencias sobre las conferencias, sino puntos específicos sobre qué aspectos deberíamos trabajar en Colombia para mejorar la aplicación de los principios de la guerra en nuestro desarrollo político y geopolítico. Siga, mi coronel Carrascal, que usted es el piloto y toma el mando de la nave. ¿Cómo me escucha, mi coronel? Perfecto, señor. ¿Cómo me escucha? Perfecto, perfecto. Aquí ok, voy a quitar el video porque creo que estoy bajito de internet. Pero, ¿me está escuchando bien? Sí, señor, perfecto. Escucha perfecto. Bueno, cualquier cosa. ¿Mi coronel me escucha? Sí, señor, okay, siga. Ok, qué pena usted. Ok, estoy con mi coronel con pendiente también. Mi coronel González también tiene el co-host por si alguna cosa. Bueno, primero que todo, pues un gusto saludar a todos los asistentes nuevamente. Me parece que ha sido una culminación del seminario espectacular, mi coronel. Realmente nos pone, como siempre, a pensar, nos pone, como siempre, a despertar en todo este tema del pensamiento político y, por supuesto, en esta ocasión, en el espacio especial que se hizo en el seminario de estrategia y táctica aplicada a la política, pues esta referenciación que hace mi coronel y en esta recorrido completo dentro de las estrategias y las tácticas y pasando en este libro tan importante como Los principios de la guerra de Sun Tzu. Nos escribía Henry López al interior del chat y le respondí algunas cosas y quería, pues, Henry, bienvenido. Me gustaría que ojalá pudieras usar la palabra de primero, pero no sin antes permitir mostrar que lo siguiente, activa tu video, por favor. Y te voy a mostrar algo, simplemente en este momento que estabas, hice una observación que por qué analizar el arte de la guerra dentro de la política. Y simplemente coloqué las 2 palabras, coloqué cada una de las universidades más importantes de los Estados Unidos en ciencias políticas y busqué sus publicaciones. Y en menos de 5 minutos encontré esta publicación de Harvard Business Review, donde un profesor importante de la ciencia política justamente tiene un artículo que se llama Visualizando el arte de la guerra por Harvard Business Review y hacen una aplicación de acercamiento dentro de la política. Este otro también lo hace Leah Burrows, también en Harvard, en la Escuela de Ingeniería, y también hace una aplicación del arte de la guerra directamente de las publicaciones de Harvard Business Review. En este otro, el artículo de Forbes también habla directamente, si usted nunca ha leído el arte de la guerra, usted no debería perderse tener una buena salud para sus
recomendaciones, y sigue con el artículo adicional de Forbes. Y finalmente le adiciono este último, que en el programa de ciencia política, el 134A de Stanford, también incluyen el arte de la guerra, y pues dándole, pues por supuesto, toda la asertividad que la Fundación en esta selección, en esta curaduría permanente que hace, pues justamente está buscando temas que son completamente transversales a la formación de estadistas, a la formación de esas personas que pueden ser mejores ciudadanos. No pretendemos absolutamente, como usted lo planteó en el chat, de ofender a nadie, ni más faltaba, no, al revés. Bienvenido, Henry, bienvenido a este espacio que es el aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, donde todos con muchísimo cariño y generosidad lo que estamos acá es compartiendo conocimiento. Si usted mira en pantalla las 4 personas que tienen la cámara prendida, o las personas que tienen la cámara prendida en este momento, realmente son personas. La doctora Tania es una persona, es una doctora en artes militares, en estrategia, y justamente su doctorado es en el tema de Israel. El coronel Luis Alberto Villamarín, escritor de 38 libros. La doctora Rosita Medina es una asesora importantísima en todos los temas financieros. Discúlpeme, por favor, si a alguno no le doy. Pero no se trata en el particular de que estemos nosotros orientados hacia algo, porque lo vi que es un chat abierto usted. Por eso me permito yo responderle abiertamente en público. Lo único que tenemos aquí es agradecimiento, reconocimiento por nuestros soldados. Lo que más amamos aquí es a nuestros soldados, y por eso trabajaremos, y la Fundación trabajará siempre por nuestros soldados, siempre por nuestros soldados y policías. Para nosotros es lo más importante que existe. Por supuesto son las reservas, y las reservas no tienen distinción de grado. Por supuesto, en las reservas justamente estamos en esto, y por eso dedicamos todos los días, Henry, todos los días. Llevamos más de 150 reuniones aquí a las 6 de la tarde en este tipo de conferencias, es donde analizamos libros, historia, geopolítica, gobernanza, economía, política, estrategia, táctica, absolutamente todo. Y todos los comentarios son muy bien recibidos. Entonces, Henry, ¿dónde está? Aquí está, seguramente aquí está. Bienvenido, por favor, Henry. Le doy la palabra si quiere comentarnos alguna cosa, que lo vi muy activo en el chat, entonces para que pueda darnos su intervención. Adelante, Henry. Henry López. Henry, adelante. Bueno, si te animas, Henry, estamos atentos entonces. Las manos están levantadas. Tengo, creo que Rosita ya levantó la mano. No sé si Rosita iba a hablar de primera. Quería, Rosita, intervenir. Adelante, por favor. Gracias. Tiene la palabra. Gracias. Realmente este repaso total de todo lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 meses es impresionante. Y a mí personalmente me pone en el momento de que hay que proponer soluciones. Nos cogió la noche para hacer lo mismo que ha hecho, perdón, en ese modelo económico China. Fabuloso modelo, pero terrible en las consecuencias para los que no tenemos ni esa cantidad de gente para actuar, ni el dinero necesario para hacerlo. Entonces, yo creo que en este momento no vamos a estar analizando nuevamente cada punto de lo que nos ha enseñado mi coronel Villamarín. Tenemos que empezar a hacer propuestas. Entonces, yo quisiera oír en el auditorio, yo tengo una, pero quiero oír primero las de ustedes. Gracias. Rosita, al punto, muchas gracias. Fabuloso. Así será. Sigo entonces con la palabra. Mi coronel Eugenio Alarcón tiene el micrófono abierto. No sé si usted quiere hacer su participación de una vez. Mi coronel Carvajal tiene la cámara abierta. Si quiere hacer alguna intervención, adelante, por favor. Una invitación especial para Luz Elena, que la veo en sala. Veo a las damas por aquí, la doctora Tania, por supuesto. Bueno, todos los micrófonos están abiertos y para que vayamos participando. El que esté listo, adelante, por favor. Sin timidez, adelante, por favor. Creo que llamé muchos al tiempo, entonces vamos en orden. William, estás por la W, entonces sales al final. William Núñez, no sé si quieras dar un comentario, William. Por favor, adelante, mi compañero William Núñez. Sigue, Willy. Hola, Héctor, buenas noches, muy buenas noches para todos. Para mi coronel Villamarín, mis respetos, unas exposiciones asombrosas, totalmente centrado en lo que nosotros en el arte de la vida militar hemos aprendido a lo largo de 30 años
quienes tuvimos la oportunidad de vestir el uniforme, realmente esa es la sensación que los que en algún momento empuñamos las armas para defender la patria, defender la democracia, y ya retirados, nos damos cuenta que nuestros políticos, no solo los colombianos, todos los latinoamericanos, parece que la formación de educación que reciben de otros políticos es el CBY, ¿cómo voy ahí? No tienen ese espíritu de sacar adelante el país, que es lo que uno sí ve en algunos países europeos, China, Japón, son sentimientos superiores hacia sacar sus países adelante. Nosotros, lamentablemente, esto que traemos del mal llamado descubrimiento de América y aquellas personas que llegaron aquí a traernos sus costumbres, creo que no fueron las mejores. El arte de la guerra se aplica a todo. Mi coronel lo demuestra muy bien en cada uno de esos puntos que tocó: China, Estados Unidos, donde está Rusia. ¿Por qué llevará tantos años Putin en el poder? Porque tiene una sencilla razón. Él tiene perfectamente definido para él el arte de la guerra, cómo lo aplica en el mundo. Con quién se mete, con quién no se mete, qué peleas casa, qué peleas no casa. Si aquí nos damos cuenta, en años anteriores, las peleas y las guerras y las sublevaciones que han habido en diferentes países, hay esos países específicos: China, Rusia, Estados Unidos, en algún momento Francia, cuando por allá hubo creo que, si no fue, me falla la memoria, un remedio de golpe de Estado, Francia intervino y le dijo a Estados Unidos y al mundo: déjeme que Marruecos es mío, esto yo lo resuelvo, porque cada uno tiene sus necesidades estratégicas en el planeta. Nosotros solamente vemos hasta aquí nomás, hasta aquí a 5 dedos al frente. Nosotros no hemos visto hacia adelante. Y desafortunadamente lo que nos han importado, lo que nos han vendido de estas nuevas ideologías, lo único que buscan es destruir. Entonces no permiten que nuestros países avancen. Tuve la oportunidad de estar en Argentina viviendo un año como agregado. Y lo que nos venden al exterior y lo que sucede allá realmente es muy parecido a lo que nos está pasando hoy en día en Colombia. Y ellos van, yo que sigo permanentemente las noticias en Argentina, ellos van pegaditos a lo que les está pasando a Venezuela. Ellos no la creen. Ellos se creen europeos, ellos se creen que a ellos no les va a pasar lo de Venezuela, pero la realidad es que se les está acercando una inflación cerca del 50% y cada vez es peor y cada vez es peor y no hay forma de pararlo, y ningún gobierno ha sido capaz de ya frenar eso para ese debacle en la que van. Entonces, la pregunta: ¿cuál es la solución? La solución sencillamente está en nosotros, hay que buscar quién es esa persona que va a llevar no nuestros intereses personales, nuestros propios intereses por esto, por lo que podamos perder, sino el bien común es Colombia. El bien común es todo lo que podemos perder si no nos unimos y más bien no hemos mirado lo que podemos ganar si esta unión de verdad se desarrolla. De nuevo, para mi coronel Villamarín, mi respeto, hace unas exposiciones fantásticas y lo que habla es tal cual, al punto, sin rodeos. Definitivamente necesitamos que más gente sepa esto de lo que nos está pasando. Estamos con los ojos vendados en los noticieros. La primera noticia que impacta es la muerte, el asesinato, pero ¿cómo nos cierran el noticiero? Con farándula. ¿Y qué es lo último que nos queda en la memoria? La farándula, el último disco que salió de un cantante, y eso es lo que nos queda en el recorderis. Y eso es así es como nos manejan a nosotros. Entonces, esto es lo que tenía para decir en la noche de hoy. Muchas gracias a todos. Y coronel William Núñez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por cumplir esta cita de las 6 de la tarde, de lunes a sábado, con la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Gracias, mi coronel. Sigo entonces, no veo manos levantadas, a ver si tengo micrófonos por aquí abiertos. Estamos aún los mismos con los micrófonos abiertos, entonces voy a seguir con la doctora Tania. Qué pena, doctora Tania. Pero me parece importante. Voy en lista simplemente hacia abajo, pero qué importante que las damas tengan un espacio importante. Una respuesta a William antes de que la doctora Tania hable. No tiene que buscarlo, William, somos nosotros.
somos nosotros, somos cada uno de los colombianos, que dejemos de pensar en el subsidio, que dejemos de pensar en quién nos va a resolver la vida, que dejemos de tener esa esperanza gigantesca en ese Estado que nos da todo. No, somos nosotros los que tenemos que empezar a generar soluciones. Doctora Tania, adelante, por favor. Soluciones. A ver. Soluciones. Doctora Tania. ¿Congeló? Quedó bien. En la foto quedó bien, doctora Tania. pero se congeló. Entonces siga mi coronel, mientras la doctora Tania vuelve y se engancha en línea. ¿Mi coronel o mi mayor Alarcón? Ah, toca por porque mi coronel Alarcón no levantó la mano. No, pues que no puedo levantarla. Sí la levantó, claro. La tengo herida. Qué pena, tiene razón. Pero el que levantó fue quieta. Mesías y mi coronel Alarcón dijo así. Bueno, ¿cuál de los dos? Ustedes escojan, por favor. Adelante. Oh, la antigüedad. Siga, mi coronel. Mi coronel, yo le escribí a mi coronel Villamarín ahora, y yo creo que para esta situación, así, en este momento se centran en la mente muchas cosas, y tenemos que sacar es algo más concreto. Yo creo que es necesario desarrollar una conferencia que contenga la forma de desarrollar un análisis DOFA, de donde saquemos algunas propuestas o formulemos propuestas que se denominan cursos de acción, que entre todos podamos convertir en proyectos. Es mi aporte haciendo caso a lo que dice Rosita y a lo que dice mi coronel Villamarín en su pregunta. Muchas gracias. A usted, mi coronel. Y pues sigue la familia, siga mi mayor. Se nos fue. Bueno, entonces sigo mi coronel Roberto Castillo, Guajiritillo, desde la costa, desde la Guajira colombiana, por favor, adelante. ¿Será que yo me congelé? No, esto. Solamente dar mis agradecimientos por todo lo ofrecido por mi coronel Villamarín. Y estoy de acuerdo con lo que dijo el señor anterior. Eso está en nosotros, eso está en esta fundación. La fundación está educando y debemos asumir ese reto. Hay que asistir, hay que venir acá sin miedo y demás. Por eso mucha gente se está acercando y se va a seguir acercando a esta fundación. Que así sea. Buenas noches. Buenas noches, mi coronel. Gracias por su trabajo y su apoyo voluntario a la fundación. Y seguimos trabajando para adelante, mi coronel, como dice mi coronel Marín. Para adelante. Sigo entonces. Tengo en la lista Osmar Ricardo Martínez. Osmar, no sé si quieres darnos alguna conclusión, algún aporte especial o, como nos dice Rosita, algún proyecto que plantees. Bueno, muchas gracias. Como dice Rosita, hay que formar un equipo. Puedes activar tu video, muy bueno para que te veamos. Hay que proponer una serie de iniciativas para formar equipos interdisciplinarios, pero en especial lo que nosotros queremos en esta unidad de pensamiento y más con el cierre que se está haciendo es poder generar unos equipos de trabajo y unas iniciativas conjuntas. Entonces, interesante mantenernos en estos procesos y en especial, pues, estar vigentes y hacer propuestas muy viables con relación a nuestro entorno. Muchas gracias, felicitaciones por el cierre de esta cátedra magistral y estaremos muy atentos en el objetivo de hacer propuestas y de aportar a las propuestas que se hagan. Muchas gracias. Osmar, muchas gracias y pues la invitación de siempre, ojalá puedas volver a la sala siempre a las 6 de la tarde y traer a alguien, traer a una persona más. Es una misión importante todos los días, traer a alguien más que pueda escuchar la conferencia de ese día. Eso creo que nos hace grandes y sobre todo toda esa generosidad puesta por la fundación, por el proyecto de Nicolás Villamarín, por el proyecto de los fundadores de la fundación,
de poder proyectar esa información a muchas más personas. Mi mayor Mesías tiene la mano levantada, el turno ya se lo he dado, pero no sé si no pudo activar el micrófono. Adelante, ahí tiene su video y ya activando su audio. Gracias, adelante, siga por favor. Mi coronel Villamarín, mi coronel Carrascal, muy buena noche. Buenas noches, interesante el planteamiento que hizo mi coronel Villamarín. Estoy de acuerdo con los dos últimos expositores, con mi hermano y con la otra persona. Y yo creo que mientras no conozcamos al enemigo, el tiempo y el terreno, ¿sí?, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sí? Nosotros debemos de prepararnos y creo que este es un espacio precisamente para eso, para prepararnos, pero no para entrar de pronto a pelear entre nosotros, porque el enemigo no está aquí en la sala, ¿sí? Creo yo, el enemigo está afuera, ¿sí? Entonces, a mí me extrañó, por ejemplo, ayer las palabras de Rosita, ¿sí?, en cuanto a mi aporte al día de ayer, ¿sí?, me dejó plop, como diría Condorito, ¿sí? Me sentí atacado, ¿sí? Y por eso le estoy diciendo, el enemigo no está aquí en esta sala, ¿sí? El enemigo está o dentro del gobierno nacional, como nos pasó con el señor Juan Manuel Santos, ¿sí?, o como algunas personas que están a nivel de ministerio, ¿sí? Entonces sí, sigámonos preparándonos, ¿sí? ¿Para qué? Para lógicamente, algunos interrumpirán en la política, otros no, ¿sí? Porque yo estoy casi seguro que todos los que estamos acá no vamos a interrumpir en la política. Por lo menos yo no estaré ahí, ¿sí? Estarán otros, claro, otros. Y muy posiblemente van a estar otros que no están en esta sala, ¿sí? Nosotros ya tenemos en ese momento un precandidato, ¿sí?, sin movimiento, ¿sí? Y tenemos un candidato o un precandidato con movimiento dentro del Partido Conservador. Uno que es un señor coronel y el otro que es un señor general de la Reserva Activa, ¿sí? Entonces, esta es mi inquietud, ¿sí? Además, ¿para qué nos vamos a educar? Pues para poder llegar a las comunidades, ¿sí? ¿Y con qué vamos a llegar a las comunidades? Con proyectos socioeducativos culturales. Muchas gracias, muy amables. Mi mayor, muchas gracias. Por supuesto que nunca el enemigo está en la sala. No se preocupe por eso, mi mayor. Y esto es un espacio académico, justamente en eso, y creo que fue enriquecedor ayer, y por eso se dijeron las cosas, y no lo tome a mal. Bienvenido sin problema. Doctora Tania, tiene la palabra. Ahora sí, espero que su audio ahora sí esté funcionando. Ahorita se quedó congelada, pero no se preocupe que quedó bien. Siga, por favor. ¿Sí? No, decía yo, bueno, es que hasta ahora el internet, no sé qué sucede acá, pero es terrible. Agradecer al coronel Villamarín el tema del seminario, porque realmente a partir de, digamos, lo que ya he tenido que leer de Sun Tzu, del arte de la guerra, para el tema de ayer me introduje mucho más y me di cuenta con todo lo que encontré de los muchos sectores donde se aplica, no es donde se puede aplicar, sino donde se está aplicando el arte de la guerra, ¿sí? El tema de ser un estratega y de preparar, digamos, o de llevar a cabo una táctica estupenda, no es solo dentro de la guerra, se está usando en el mundo en cualquier cantidad de sectores. Pero además quería yo también resaltar, la guerra es la que nos ha dejado cualquier cantidad de enseñanzas, amén de cualquier cantidad de innovación, ¿no? Sí, a la humanidad. Entonces, el uso del arte de la guerra para sectores como la política, yo ayer, antier, cuando miraba todo lo que buscaba, me quedaba muy sorprendida cómo se usa en México. Realmente los partidos políticos en México se toman el trabajo de educar a sus militantes
en el tema del arte de la guerra y cómo aplicarlo a la política. Les enseñan cómo aplicarlo en la política, ¿sí? Bueno, amén de hablar de sectores como la propia innovación, ¿no? Como la propia tecnología, incluso también encontraba sobre ello. Entonces, creo que es, ya no digo oportuno, sino que es una obligación, ¿sí? Poner en práctica, en el caso que nosotros queremos, por ejemplo, en la política, todas las enseñanzas de Sun Tzu. O sea, de más no están, por el contrario, yo creo que cuando lo leemos nos damos cuenta que políticamente los partidos políticos en este país no lo han puesto en práctica, ¿sí? Y si nosotros logramos hacerlo y logramos educar dentro de la fundación hacia afuera, ¿no? En este tema, yo creo que definitivamente al final muchos nos lo agradecerán. Por eso quería yo agradecer al coronel por esa idea de habernos puesto, ¿sí?, a profundizar mucho más en el tema del arte de la guerra. Doctora Tania, muchísimas gracias por su aporte. Rosita tiene la mano levantada. Le doy la palabra a Rosita y sigo con la lista de las personas asistentes. Equivocación. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces sigo adelante. Sí, al final, por favor. Ah, claro que sí, no hay ningún problema. Sí, Oscar. Lo primero que Oscar pedimos García. Que no estemos haciendo análisis de la conferencia, sino propuesta de soluciones. Esa fue la solicitud. Y aprovecho para decirle a Mesías que las evaluaciones, así molesten, son un instrumento de mejoría, no de ataque. Yo no entré a esta fundación a atacar a nadie. Entré a ayudar en lo que yo pueda profesionalmente y a proponer soluciones, no a pelear con nadie. Bueno, gracias. Quisiera oír soluciones. Rosita. Vamos entonces. Oscar García. Yo tampoco vine aquí a pelear con nadie. Listo, Mesías, estamos bien. Oscar García, adelante, por favor. Oscar. O mi coronel Londoño, que está ahí también. ¿Dónde está mi coronel Londoño? Jorge Londoño. Mi coronel Jorge Londoño, adelante, por favor. Muy buenas noches, ¿se escucha? Sí, señor, perfecto, adelante. Bueno, apareció el perdido. Cada día, cada mes, cada año viene con su afán. Hasta hace poco estaba muy comprometido con el grupo de apoyo al equipo, llevando al compañero coronel John Marulanda a la presidencia de ACORE. Ya lo logramos, ya está allá. Por ahí tengo 2 tareas con el señor coronel Villamarín, ya tengo la primera. La segunda está en desarrollo, pero le entregaré el cumplido. Excelente, señor coronel Villamarín. Mire, yo, para algunos no conocen, yo estoy aquí en Antioquia prácticamente ya con el compromiso de John Marulanda en ACORE, coordinando el bloque de las reservas activas de Antioquia. No como una estructura, no somos ni gremial ni política, somos un pensamiento y ese pensamiento es la cultura de Occidente. Los principios y los valores de la cultura occidental, en eso trabajamos y como pensamiento cabemos en todas las organizaciones gremiales y políticas. Estamos en eso. Me impactó, señor Villamarín, la rigurosidad de su presentación y mire que a nivel de coincidencia, yo sé que usted no lo hace al azar. En el análisis de cada principio encabeza China. El gran ausente en la presentación para revisar Rusia. ¿Dónde está Rusia? ¿En qué parte en los principios de la guerra? Porque ellos son unos jugadores de la guerra, unos jugadores de la estrategia bien importantes en el escenario internacional. Y eso no es coincidencia que esté encabezando cada uno de los principios en el análisis del coronel Villamarín. Estamos inundados en Latinoamérica, estamos inundados en Colombia y muy pronto veremos en las grúas trabajando en proyectos en Bogotá, como ya lo están en nuestras carreteras en Colombia, la bandera china en las grúas. Aquí ya en Antioquia cogieron el proyecto aurífero más grande que lo tenía Continental Gold en Buriticá. Ellos van con todo, ellos están en el negocio, ellos tienen el control de todo y ellos saben para dónde van. Importante, y mi crítica es
constructiva no para los que estamos, es para los ausentes, porque en todas partes se adolece de lo mismo. En todas las organizaciones vemos que la necesidad es coincidente. Tenemos que capacitarnos, tenemos que formarnos como líderes políticos, como líderes sociales, y Fundeli está haciendo una labor educativa extraordinaria. Haré seguimiento, les acompañaré más a menudo y haré la tarea. Traeré otro a la sala. Muchísimas gracias y felicitaciones. Mi coronel Jorge Londoño, magnífica su participación y creo que de igual forma nosotros como la Fundación Excelencia de Liderazgo y Transformación también tenemos cabida en todas partes y esperamos estar en todas partes. Y por supuesto que creo que ese propósito superior de Unidos para ser más fuerte lo llevamos adelante y es un proceso transformador en el cual estamos participando de la mano. Y gracias por estar acá, mi coronel Jorge Londoño, y ojalá tenga esa posibilidad de traer más invitados de su mano. Muchas gracias, mi coronel. Sí. Sigo entonces en el orden en que iba, para no dejar a ninguno por fuera. Marco Sánchez, no sé si Marco Sánchez quiere darnos algún aporte, algún comentario, Marco. Mi coronel Luis Alfonso Carvajal tiene la cámara. Ah, Marco, ¿estás listo? Marco, adelante, por favor. Ya le doy la palabra a mi coronel Carvajal. Marco, adelante. Mi coronel, muy buenas noches. Capitán de corbeta Marco Antonio Sánchez Rodríguez, de la Armada Nacional. Realmente, en efecto, estoy cursando el curso de Estado Mayor en la Escuela de Guerra y haciendo la maestría en Estrategia y Política. La verdad, mi coronel Villamarín, es la primera vez que pues tengo la oportunidad de que hoy me enviaban el link para este escenario. Completamente de acuerdo con todos sus argumentos, toda su intervención, 100%. Contarles que considero que en el nivel que estamos en estos momentos, los mayores y capitanes de corbeta, que si Dios lo permite en diciembre seremos tenientes coroneles y capitanes de fragata, estamos claros en la maniobra y con toda la intención de hacer lo que el país de pronto no ha podido porque han tenido de pronto una corta visión y estamos empeñados en hacer todo lo que debemos hacer para llevar ese país más adelante a que tengamos por lo menos un estado final deseado, que exista una unidad nacional, que creo que es algo que carece el país y hace mucho daño. Como le escribía en el chat, esa polarización, ese bien individual sobre el bien común y general, nos hace mucho daño. Entonces creo que estaremos luchando y construyendo país y felicitarlos por esa excelente ponencia. Lastimosamente solamente vi la intervención de hoy de mi coronel Villamarín y me perdí todo lo que habían hecho antes. Mi coronel, muchas gracias, señor. Mi capitán, muchas gracias y quiero hacerle una invitación a que por favor a sus compañeros en la escuela y especialmente a aquellos que no están en la escuela, que por alguna razón no siguieron con la formación militar o abandonaron por el tránsito de la carga militar, pues aquí los esperamos. Dígale que aquí hay un espacio permanente de formación, de transformación. Y mi capitán Marco, pues le pongo esa tarea y discúlpeme por favor, ese mismo link que pasó hoy se lo estaremos pasando y realmente le cuento un secreto, es el mismo todos los días, no tiene que buscar otro, con ese mismo le sirve. Entonces le agradezco mucho si por favor le comunica a sus compañeros de promoción, de clase, de curso, sus ranas, para que por favor los pueda tener aquí en la sala. Muchas gracias, mi capitán. Claro que sí, mi coronel, ya bueno, lo hice y lo continuaré haciendo para que seamos más los que nos apoyemos para llevar este país donde todos queremos, señor. Muchas gracias, mi capitán. De verdad que le agradecemos muchísimo. Bueno, sigo entonces en el orden en que iba. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Tiene usted la palabra y la cámara la tiene ya lista. Adelante, por favor, señor. Muchas gracias, señor coronel Carrascal. Muchas gracias, señor coronel Villamarín. Buenas noches para todos. Bueno, creo que es la primera vez en mi vida que tuve tanto problema para poder ingresar desde las 6 de la tarde, intentando. Bueno, aquí donde estoy, mucha lluvia, la señal de internet muy mala. Al fin lo logré. Dicen que los chinos, mi coronel. ¿Cómo? Rosita siempre dice los chinos. Los chinos como que nos están ya fiscalizando el centro de pensamiento de Fundel. Gracias. Bueno el humor. Siga, mi coronel. No, agradecer realmente al señor coronel Villamarín tanta ilustración, tanto conocimiento que nos quiere transmitir. En alguna oportunidad me lo dijo. Yo no puedo ser egoísta, tengo que
las cosas que conozco y que la vida me ha dado la oportunidad de conocer, tengo que enseñárselas a los demás, tengo que transmitírselas a todos los que me puedan escuchar. Y veo que eso se ha dado. Que de pronto somos 20, 25, 30, 50, bueno, de pronto no sea así como de tanta gente. Sin embargo, por YouTube y por las redes, el ingreso a escuchar los conversatorios y las conferencias se ve bastante amplio. Pero no, la fundación está tomando fuerza y es un verdadero centro de pensamiento que permite muchísimas clases de análisis políticos, económicos, sociológicos. Da gusto escuchar a cada uno de ustedes, la doctora Tania, la doctora Rosita, a los señores oficiales. Me llama la atención cómo habló en este momento Londoño. Entonces, vamos poco a poco, seguimos adelante. Vamos a ver cuáles son las propuestas que vamos a desencadenar. Y muchas gracias, muy contento de escucharlos. No Mi coronel, quiero decir más nada. nosotros a usted también, gracias por acompañarnos y por hacer ese esfuerzo luchando con la tecnología para que pueda estar aquí todos los días. Gracias, mi coronel. La tarea, traer a una persona más, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, sigo entonces en la lista como estábamos. José Rubén Castro Moreno. No sé si quiere hacer alguna participación, José Rubén. Buenas noches para todos. José Rubén, ya te pongo la pantalla aquí. Adelante, por favor. Buenas noches, Rosita, Tania, mi coronel Villamarín, mi coronel y todos los asistentes. Mucho gusto. Totalmente alineado con la conferencia de mi coronel Villamarín, con lo expuesto por mi coronel Carrascal, por los planteamientos de Rosita, de Tania, con lo del arte de la guerra, me parece fundamental, porque es una doctrina aplicable a todos los campos sociales, inclusive familiares, si nos ponemos a pensar. Es una doctrina totalmente aplicable, entonces coincido con la aplicación de la doctrina, insisto, del arte de la guerra, en la misma política. Contrario, creo que a alguna ponencia que de pronto se presentó vía chat, pues lastimosamente no hemos tenido la oportunidad de escuchar a la persona que de alguna manera tenía otro planteamiento al respecto, pero entiendo y coincido nuevamente en que es una filosofía totalmente aplicable. Acogiendo todas las ponencias de mis antecesores en la exposición, considero que esta fundación, Excelencia, Liderazgo y Transformación, tiene precisamente esos aspectos para que sean aplicados permanentemente. Hace un par de meses, en algunas intervenciones en las que estuve participando aquí en este mismo evento, recuerdo, mi coronel Villamarín, que estábamos hablando de la necesidad urgente de consolidar una capacitación de los jóvenes con proyecciones políticas, precisamente, digo, acogiendo todo lo que hemos hablado en este momento acá, porque nuestra dolencia principal es de liderazgo. Es de liderazgo, y el liderazgo es como muchas cosas en la vida. Se nace con él, pero se puede adquirir. Y si alguien tiene visos de líder, necesita esa capacitación de la que ustedes han hablado hace unos instantes, y que es tan importante para que desde el joven se pueda proyectar en pos del país, como dijo el señor capitán ahora, en pos de un mejor país, hasta llevar este país al sitio donde debe estar y donde todos nosotros sabemos que debe estar, en mejores manos, con mejores opciones de vida para la gente, que es lo que finalmente estamos buscando todos. Entonces, insisto, acogiendo todas las ponencias anteriores, me uno a ese afán y a ese interés de lograr que a través de la capacitación, de la formación, de la exaltación de los valores, del reconocimiento de las personas, podamos llegar a un buen término, a un buen puerto, hablando en términos marítimos, a este país.
Esa es mi intervención, señores y señorita Rosita y Tania. Espero seguirlos viendo más seguido y nuevamente muchas gracias a todos. José Rubén, muy apropiados sus comentarios. Gracias por acompañarnos. Y le queda la misma tarea también, José. Por favor, uno de sus compañeros, uno de sus amigos, uno de sus familiares, qué bueno que pueda compartir también con nosotros. Y recuerde, las citas a las 6 de la tarde, lunes a sábado. Estamos acá y siempre habrán temas muy interesantes. Gracias. Claro que sí, mi coronel. José. Olvidé mi presentación decirles, yo soy sargento retirado del ejército. Oiga, mi sargento, discúlpeme, por favor. Qué pena con usted. No, la pena es mía, mi coronel. Muchas gracias. Yo trato de recordar los grados de todos, pero no es tan fácil. Mi memoria no es con la de mi coronel Villamarín. Discúlpeme si alguno no lo trato con el respeto que se merecen y, por supuesto, con todo respeto por todos. Muchas gracias, mi sargento Castro Moreno. Muchas gracias, José. Gracias, mi coronel. Tomar café. Bueno, claro que sí, por supuesto, pero no sé si el de café está bueno para la memoria, mi coronel, pero bueno, el tema de la memoria no es mi fuerte realmente. Bueno, sigo. Jorge Londoño, ya hablamos con él. Henry López. Henry, la invitación nuevamente a que participes. Tranquilo, no, aquí no estamos como lo dijo Mesías, como lo dijo Rosita ahorita. Aquí no estamos para pelear. Tranquilo, que sus comentarios son bien recibidos. La idea es tenerlo aquí muchas veces y pues siéntase en la confianza de participar, abrir su micrófono, abrir su cámara y hacernos una exposición de pronto de sus puntos. Ojalá nos presente una propuesta como las que nos dice Rosita. Henry, está abierto el micrófono cuando lo estimes conveniente. Héctor Guzmán, tocayo, por favor, adelante, Héctor Guzmán. Héctor. Henry. Bueno, sigo adelante entonces. Mi jefe técnico, Elías Moncada, abogado, adelante, mi jefe. Buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Sí, señor. Gracias, buenas noches. Qué pena. Un saludo para todo el equipo de Fundel. Felicitarlos por la perseverancia. Hoy entré un poquito tarde, Vista estaba haciendo una diligencia y me uno al apoyo a las voces de todas las personas positivas y echar para adelante y estar unidos y saber trabajar en equipo, pues muy importante y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Mi jefe técnico, Elías, muchísimas gracias. Atento su invitado que no me lo ha presentado el día de hoy. Muchas gracias por estar acá y gracias por acompañarnos. Excusado por haber llegado un poco tarde, no hay problema. Mi general Efraín Vázquez, qué gusto tenerlo nuevamente, mi general aquí en sala y seguramente su comentario será siempre enriquecedor. Adelante, mi general. Para los que no lo han escuchado, mi general del ejército venezolano y residenciado en Colombia en este momento. Sus aportes han sido sumamente valiosos. Adelante, mi general. Sí, buenas noches. Felicito al coronel Villamarín y a la Junta Directiva de la Fundación por la creación de esta fundación y los seminarios y disertaciones diarias. En lo personal creo que usted, señor coronel Villamarín, tiene mucho que darle a Colombia. Y siendo muy respetuoso con su ejército, una opinión muy personal, creo que lo han debido aprovechar mejor. Me uno, sí señor, me uno a las palabras del coronel Carrascal de la finalidad de las reuniones de esta fundación. Yo la concibo en lo personal como un grupo multidisciplinario, sin diferencias de grados, edad, profesiones, crítico pero muy respetuoso, con fines académicos y con una estrategia final, según he entendido, que es una preparación política a sus participantes y la creación futura de una universidad. Partiendo de esto, si uno de los fines estratégicos es político, entonces propongamos recomendaciones políticas. Es una estrategia muy cercana, que es la estrategia del año que viene, del año 22, donde todos queremos que Colombia no cambie en la Colombia que todos conocemos. Y esa estrategia se va a conseguir con planificaciones tácticas, la interrelación de fundaciones como esta y otras parecidas, de unir criterios, por lo menos en intento unir criterios, para conseguir el único objetivo final, que es conservar a la Colombia democrática, a la Colombia querida, a la Colombia que todos quieren.
yo me puse a hacer un ejercicio mental de lo que acaba de pasar en Ecuador ahorita, y en Ecuador una persona de menos vino a más. Y me hizo un esquema, un patrón de todo lo que hemos visto de los principios de la guerra, Clausewitz, que hay personas que dicen que no se aplican, no, sí se aplican. Si usted aplica paso por paso la campaña de este señor, en cada uno de estos principios había algo, el objetivo táctico de vencer inicialmente a su contrincante en la primera ronda de las elecciones, llegar a las elecciones, después ya a una contienda con el representante de los indígenas, después darle en el centro de gravedad a la izquierda de Correa, que fue que dividió a la izquierda, porque el voto de los indígenas y el voto del representante de la centroizquierda lo agarró Lazo. Asimismo, el lenguaje del correísmo es igualito que el del chavismo, el del kirchnerismo, es un lenguaje de ofender, crítico, de la que la CIA está interviniendo. Este lo cambió y lo que le dio fue un lenguaje de unión y de unificación del país, y aprovechó lo que están aprovechando todos los que no están en las presidencias, ofrecer al país una mejora en lo que es sanidad, las vacunas, sacar la recesión que tenía el país, que también la estamos viendo en los demás países del mundo. O sea, pero si usted se pone a ver el principio de la masa, la economía de fuerza, el uso de las redes, economizando recursos humanos y llevando el mensaje, aglutinando las masas y aglutinando inclusive las fuerzas que no votaron por él en una sola, se consiguió. Es un clásico de una aplicación de los principios militares a una campaña política que nadie lo vio venir. Pues inclusive la percepción del terreno, de mercado, en este caso, de que es el votante, el correísmo no lo vio venir porque las mismas encuestas le decían hacer otra cosa. Y esto lo aprovechó también. Esto fue una ventaja, yo digo yo, más que una desventaja para la gente de Lazo. Y expongo esto brevemente porque esto es un caso político que nosotros podemos analizar, podemos recomendar, podemos, en base a eso, y recomendar mejoras a Colombia y en base a la experiencia muy cercana. Entonces, muchas gracias a todos, a los compañeros que me acompañan en este seminario, por tenerme aquí todos los días. Gracias. Mi general, a usted, enriquecedor siempre. Recordarle a toda mi general, que no han visto, hicimos un recorrido con mi coronel Villamarín muy interesante, y se empezó justamente haciendo un recorrido por, si no estoy mal, empezamos por Bolivia, se hizo el recorrido por Chile, Argentina, se revisó todos los casos políticos uno a uno, ya está en la agenda de mi coronel Villamarín, por supuesto, el análisis de ese éxito y ese resurgir que tiene Ecuador con estas nuevas elecciones con el presidente Lazo. Y se hizo un recorrido no solo por eso, sino por Estados Unidos. Se hizo un recorrido completo político e histórico por toda Europa, y hemos llegado ya hasta este punto. Es que son casi más de 150 conferencias, mi general. 150, que estamos aquí a las 6 de la tarde. No hay conferencias, en realidad no son conferencias magistrales, en realidad son conversatorios. Aquí todo el mundo puede participar, puede hablar, puede comentar su idea. Y por eso es muy al lugar y muy valiosa, mi general, su presencia. Porque en tener a un señor general del ejército venezolano, de una república hermana, que haya sido acogido aquí en nuestro país y que se sientan la confianza de estar con nosotros para plantearnos su experiencia, su dolorosa experiencia con su país, su dolor de patria, y podernos transmitir como usted lo ha hecho para nosotros, de verdad es motivante. Mi general, solidaridad siempre para con usted y con todo su pueblo, que ojalá no se tarden como Cuba 60 años y ya pasen esa oscura noche, como diríamos nosotros en nuestro país, muy pronto, mi general. Gracias, mi general, por su participación y su apoyo a la Fundación, con su presencia y su asistencia. Y además, no solo eso, también el seminario, mi general, fue uno de los que aportó inmediatamente y estuvo atento para estar en esta dinámica. Muchas gracias, mi general. Sigo entonces con las otras personas que están en sala. Daniel Franco. Daniel, tienes la palabra, Daniel, para hacer tu intervención. Te pongo en pantalla, Daniel. Adelante. Daniel también es sargento, ¿correcto, Daniel? Sí, mi coronel. Mi sargento Franco. Qué pena, discúlpeme, por favor.
Adelante, por favor. ¿Me están escuchando bien, mi coronel? Lo estamos escuchando y lo estamos viendo y lo veo que está ya listo, perfecto con su intervención. Siga, por favor. Qué pena, sino que he estado un poquito ocupado con el tema de la educación. Estoy haciendo una especialización en revisoría fiscal y auditoría forense y me tienen de los pelos, que ya no tengo, pero bueno. No, pues, mi coronel, ¿qué puedo decir yo? Cuando uno está debajo del árbol que le da buena sombra, pues uno permanece como relajado, y eso es lo que nos pasa. Esta fundación, a buena hora, como dicen los ibéricos, en buena hora, mi coronel Villamarín y todo ese equipo de trabajo que iniciaron esta labor, era con una visión a mediano y largo plazo, y se está viendo los resultados. Se aprende mucho. Igual en el transcurso de los días uno escucha a la gente preocupado, es que porque se sube el uno, que porque se sube el otro, pero no se han preocupado por aprender, que ese es el mayor problema de nosotros. Queremos salir adelante y queremos lanzarnos de una vez a la presidencia, pero no sabemos qué es una estrategia, qué es un proyecto, qué es nada de esas cosas que las hemos venido observando con el transcurso del tiempo en la fundación. Y es agradable poder contar con un grupo de trabajo como ustedes, que se preocupan en el día a día por darnos esa orientación, que es lo que nos falta. En cualquier momento se van a ver los resultados. Yo creo que más temprano que tarde. Y pues nada, por ahí vi a Rubén, que es compañero mío de curso también, que día le estuve jalando las orejas